En aquellas tierras del norte, en 1887, Samuel Valenzuela había construido todo lo que tenía con sus propias manos y su palabra. 40 años de trabajo, del tipo que comienza antes del amanecer, y no pide disculpas por ello. Había llegado a esa región cuando todavía era un territorio indómito, con solo un caballo, una manta, y la terquedad de un hombre que ha decidido que un pedazo de tierra va a ser suyo, sin importar si la tierra está de acuerdo o no. Había construido el rancho, hectárea por hectárea, ganado por ganado, poste por poste, hasta que la propiedad de los Valenzuela se convirtió en la más grande del valle, y su apellido infundía respeto en 3 provincias. Ahora, a sus 65 años, el médico del pueblo cercano le había dicho, con voz suave, que su corazón no resistiría otra década, tal vez ni siquiera otros 5 años. Samuel había asentido con la cabeza, le había dado las gracias, había regresado a caballo a su hogar y había vuelto al trabajo. Le quedaba una sola cosa por hacer. No se trataba del rancho, pues el rancho estaba en orden, tampoco del dinero, que ya estaba bien administrado. Lo único que quedaba pendiente era Isabel, su hija de 20 años, poseedora de los ojos verdes de su madre, la terquedad de su padre, y una risa que alegraba cualquier lugar en el que entrara. Ella merecía a un hombre cuyo carácter durara más que su dinero. Samuel había estado observando a los pretendientes durante 2 años. Hijos de rancheros prósperos con botas finas y sonrisas fáciles. Vaqueros que llegaban con reputación e historias. Todos ellos buenos a su manera, pero ninguno adecuado de la forma específica que él necesitaba. Entonces, una tarde, observó a Lucas Ortiz, un peón de 28 años que llevaba 3 trabajando en el rancho. Lucas no tenía tierras, ni dinero, ni un apellido de renombre, pero se detuvo en seco para ayudar a un viejo trabajador a quien se le había resbalado la herramienta de la cerca, cortándose la palma de la mano. Nadie se lo había pedido a Lucas. Simplemente se detuvo, limpió la herida, la vendó y volvió a su labor sin comentárselo a nadie. Samuel lo había visto todo desde el porche. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo. Y a partir de ese momento, comenzó a observarlo en silencio y sin decírselo a nadie. Lucas Ortiz había llegado al rancho de los Valenzuela 3 años atrás con un caballo, una silla de montar y la reputación de trabajar más duro de lo que cualquiera esperaba. Se había criado en la zona este de la región, la parte más difícil, donde la tierra no regalaba nada y los inviernos llegaban temprano y se marchaban tarde. Su padre había sido un hombre decente que cultivaba una pequeña parcela de la que nunca pudo sacar gran provecho. Su madre había fallecido cuando Lucas tenía 12 años. Él trabajaba desde los 10. Era bueno con el ganado, con esa destreza especial que nace de prestar atención en lugar de esperar a recibir órdenes. Podía interpretar a una manada de la misma manera que otros hombres leen el clima. También era bueno con los caballos, con esa paciencia silenciosa de quien comprende que la confianza se construye en pequeños momentos y se destruye en un segundo. Era honesto. Eso era lo más difícil de explicar sobre Lucas Ortiz, pero lo más fácil de notar. Era honesto, de la misma forma en que algunos hombres son altos. No porque hubiera decidido serlo, sino porque la alternativa nunca se le había cruzado por la cabeza. Devolvía lo que no era suyo. Decía la verdad cuando mentir habría sido más sencillo. Reconocía sus errores antes de que nadie le preguntara. No consideraba estas acciones como virtudes. Pensaba que simplemente así era como se debía actuar. También era plenamente consciente de lo que no era. No era rico. No era propietario de tierras. No era el tipo de hombre que pudiera presentarse ante Samuel Valenzuela, dueño de más cabezas de ganado de las que Lucas había visto jamás en un solo lugar, para sugerir que era un buen partido para su hija. Se lo repetía a sí mismo con claridad y frecuencia. Se lo había estado diciendo durante casi todo un año, desde que comprendió, con la certeza silenciosa de un hombre que no se hace ilusiones, que se había enamorado de Isabel Valenzuela. No se lo había dicho a ella, no se lo había dicho a nadie.
Mantenía su distancia con la disciplina de un hombre que conoce la diferencia entre lo que desea y aquello que tiene derecho a buscar. Iba a trabajar cada mañana, cumplía con su deber, y la observaba desde el otro lado del corral, como quien contempla el horizonte. Algo que te da dirección pero que nunca puedes alcanzar. Isabel Valenzuela había crecido sabiendo que el rancho era la vida de su padre. No en un sentido abstracto, sino en el sentido concreto y cotidiano de una niña que había aprendido a montar antes de saber leer, que había ayudado en los partos de las vacas desde los 8 años, y que entendía la economía de un negocio ganadero con el conocimiento de alguien que había escuchado las conversaciones en la mesa durante 20 años. Ella no era un adorno en el éxito de su padre, era parte de él. Además, durante el último año, había comenzado a notar algo en Lucas Ortiz. No fue de manera gradual, sino de repente, como a veces ocurren estas cosas. Lo estaba observando trabajar en el potrero del norte una mañana de octubre, cuando comprendió que llevaba meses mirándolo, y que apenas acababa de admitírselo a sí misma. Notó que él mantenía su distancia. Se dio cuenta de que él no la buscaba, no inventaba excusas para estar cerca de ella, ni hacía ninguna de las cosas que solían hacer los pretendientes que la visitaban. Era respetuoso y profesional, y esa distancia era completamente deliberada, lo cual le reveló algo sobre él que no sabía antes. Él era consciente de lo que no era, y no iba a fingir lo contrario. Esto le resultaba mucho más interesante que los hombres que fingían. Era la hija de su padre. Valoraba las cuentas claras, tanto en los libros de contabilidad como en las personas. Lo que también sabía, y había guardado con recelo durante casi un año, era que lo había visto detenerse para ayudar a aquel viejo trabajador, con la mano cortada un martes por la mañana, cuando no había nadie cerca. Ella había estado junto a la ventana del piso de arriba. Él no sabía que ella estaba allí. Había pensado en ese momento muchas veces desde entonces, no porque fuera algo grandioso, sino porque era un detalle pequeño, un acto pequeño y sincero realizado sin público. Y había comprendido, de pie ante esa ventana, que las acciones pequeñas y verdaderas que se hacen sin público son la única medida confiable del carácter de una persona. La primera prueba fue el dinero. Samuel dejó $30 sobre la mesa del cuarto de monturas, colocados de manera descuidada, como si se le hubieran caído y los hubiera olvidado. Era una suma importante, el tipo de cantidad que un hombre que trabaja por un salario notaría de inmediato. No se lo dijo a nadie. Observó desde la rendija entre las caballerizas. Lucas lo encontró un martes por la mañana. Se detuvo, miró los billetes, revisó el cuarto de monturas, los recogió y los contó. $30 exactos. Se quedó pensativo un momento. Luego fue a buscar a Samuel. «Señor Valenzuela, encontré esto en el cuarto de monturas. Parece que se le cayó a alguien». Samuel miró el dinero y luego a Lucas. «Gracias», dijo. «Se me debe de haber caído ayer». Lucas asintió y volvió al trabajo. Samuel se quedó en el porche mirando los $30. No se le habían caído. Se guardó el dinero en el bolsillo. Entró a la casa, se sentó en su escritorio y abrió la pequeña libreta de cuero que había empezado a llevar, registrando con su caligrafía firme de ranchero todo lo que observaba sobre Lucas Ortiz. Escribió una sola palabra: honesto. Luego cerró la libreta. Las pruebas apenas comenzaban. La segunda prueba fueron los caballos. Samuel tenía 3 caballos de uso personal, sus mejores animales, que valían más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. Un jueves de abril, le ordenó a Lucas que ejercitara al caballo Bayo, a solas. Lucas manejó al animal con el cuidado y la atención de alguien que comprendía la valía de lo que se le había confiado. No forzó al caballo. Lo trabajó al ritmo que el animal necesitaba. Después, limpió los arreos sin que nadie se lo pidiera. Samuel escribió en la libreta: cuidadoso con lo que no es suyo. La tercera prueba fue la venta de ganado. En mayo, envió a Lucas al pueblo cercano con 40 cabezas de ganado de primera calidad, la tasación por escrito y la autoridad para negociar en nombre del rancho Valenzuela. Lucas regresó 3 días después y colocó la documentación y el dinero sobre el escritorio de Samuel.
Cada dólar estaba justificado. El precio negociado superaba el mínimo que Samuel había establecido. $42 por cabeza, dijo Lucas. El capataz de Herrera intentó bajarme a 38. Me mantuve firme en 40. Samuel miró los documentos, luego el dinero y, finalmente, un trozo de papel doblado que Lucas colocó al lado. «Gastos», dijo Lucas. «Alimento y hospedaje». Lo anoté todo. La contabilidad era precisa. Cada artículo estaba detallado. «¿Escribiste esto durante el viaje?», preguntó Samuel. «Cada noche», respondió Lucas. Me pareció lo correcto para llevar el control. Samuel contempló el registro de gastos durante un largo rato. Luego lo dejó sobre la mesa. Después de que Lucas se marchó, abrió la libreta. Escribió: «Rinde cuentas hasta el último centavo. Lleva registros no porque deba hacerlo, sino porque es lo correcto». Se sentó en su escritorio, miró el dinero y pensó en su hija. La cuarta prueba fue la cerca del norte, 5 kilómetros de línea a través de un terreno que había derrotado 3 intentos anteriores. Era rocoso, desigual, el tipo de suelo que rechazaba los postes de la cerca de la misma manera que luchaba contra todo lo demás, con terquedad y sin tregua. Cada hombre que lo había intentado había regresado diciendo que no se podía hacer bien con materiales comunes. Samuel envió a Lucas, solo, con materiales comunes. Estuvo fuera 5 días. En la sexta mañana, Samuel cabalgó hasta allá. La cerca se extendía recta a lo largo de los 5 kilómetros. Los postes estaban colocados en los ángulos necesarios para el suelo rocoso. El alambre estaba tensado correctamente. Todo perfectamente alineado. No había sido un trabajo rápido. Había sido un trabajo bien hecho. En el extremo más lejano, había una pequeña pila de materiales sobrantes, alambre y postes que no habían sido necesarios, con una nota escrita de puño y letra de Lucas. Esto sobró. No usé lo que no hacía falta. Samuel, montado en su caballo, leyó la nota, la dobló y se la guardó en el bolsillo. Regresó cabalgando despacio. Tenía 65 años, y su corazón estaba fallando tal como el médico le había advertido. Y había cabalgado un largo trecho solo para mirar una cerca. No se arrepentía de ello. Abrió su libreta esa noche y escribió la última anotación. Terminó lo que 3 hombres dijeron que no se podía terminar. Dejó una nota sobre los materiales no utilizados. Este es el hombre. Cerró la libreta. Había estado buscando durante 4 meses. Había encontrado lo que buscaba. Quiero detenerme aquí por un momento. Porque lo que Samuel Valenzuela está haciendo en este instante es lo más serio que un padre puede hacer. No se está preguntando quién tiene más dinero o las mejores tierras. Se está preguntando quién es este joven cuando nadie lo está mirando. Y esa pregunta específica, es la única que importa. La mayoría de ustedes que están escuchando en este momento se encuentran a mitad de alguna tarea. Tal vez estén conduciendo, tal vez cocinando, doblando la ropa o sentados en un porche viendo caer la tarde. Quizás estén haciendo algo cotidiano que se siente un poco mejor con una historia al oído. Para eso existe, siempre en la frontera. Si esta historia les está haciendo compañía hoy, dejen un me gusta. Significa más de lo que imaginan. Y cuéntenme en los comentarios, ¿qué están haciendo ahora mismo mientras escuchan? De verdad quiero saberlo. Ahora regresemos, porque Samuel Valenzuela está a punto de cabalgar hacia la cerca del sur. Samuel encontró a Lucas en la cerca del sur un martes por la tarde en el mes de junio. Cabalgó solo hasta allí, se paró al lado del joven y contempló el ganado esparcido por el potrero del sur. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Samuel had learned, en sus 65 años, que algunas conversaciones necesitaban del silencio antes de estar listas. «Te he estado observando», dijo Samuel. Lucas siguió trabajando. «Lo sé», dijo. Samuel lo miró. «¿Lo sabías?» «Noté algunas cosas», dijo Lucas. Dejó en el suelo la herramienta que sostenía y miró a Samuel directamente. El dinero en el cuarto de monturas, los caballos, la venta de ganado con el registro de gastos. No sabía por qué, pero sabía que me estaba prestando atención.
Y actuaste de la misma manera de todos modos, dijo Samuel. Es la única forma en que sé actuar, respondió Lucas. Samuel miró al ganado. Isabel, dijo. Lucas se quedó muy quieto. He visto la forma en que ella te mira, dijo Samuel, y la forma en que tú no la miras o intentas no hacerlo. Miró a Lucas. Quiero saber por qué. La tarde norteña los envolvía a ambos. Un halcón cruzó el cielo sobre el potrero del sur. Lucas contempló la cerca durante un largo momento. Luego lo dijo, directamente, como decía todo. No puedo ofrecerle mucho a su hija, señor Valenzuela. Su voz era firme, pero sus ojos no. Tengo un caballo, una silla de montar y mi salario. No tengo tierras, ni un apellido de renombre, ni dinero que no esté ya destinado para sobrevivir el próximo mes. Miró al ganado. Una mujer como Isabel merece algo mejor que un hombre que no puede darle nada más que su palabra. Samuel Valenzuela contempló a aquel joven. La ropa desgastada, las manos callosas, los ojos azules que decían la verdad incluso cuando la verdad costaba algo. Y sintió la certeza absoluta de un hombre que ha estado buscando durante mucho tiempo. Y finalmente ha encontrado lo que quería. Puso su mano sobre el hombro de Lucas. Lucas, mijo, dijo, eres el hombre más honesto de toda esta región. Lucas lo miró. Aún no comprendía lo que eso significaba. Eso no es un cumplido, dijo Samuel en voz baja. Es la respuesta a una pregunta que me he estado haciendo durante 4 meses. No lo dijo todo de golpe. Esa no era la manera de ser de Samuel. Invitó a Lucas a la casa principal esa misma noche. Se sentaron en el porche desde donde Samuel lo había visto detenerse para ayudar al viejo trabajador con la mano cortada. Aquella observación que lo había iniciado todo. La tarde norteña pasó del dorado al ámbar, y luego al azul profundo de las montañas al anochecer. Samuel sacó la libreta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa que los separaba. No la abrió. 4 meses, dijo. Todo lo que observé, todo lo que hiciste cuando no sabías que nadie te estaba mirando. Lucas miró la libreta. Tengo 65 años, dijo Samuel. Mi corazón ya no es el de antes. El médico del pueblo me ha dicho cosas que no le he repetido a nadie. Hizo una pausa. Necesito saber que lo que he construido aquí quedará en buenas manos. Y no lo digo por las tierras o el dinero. Esas son solo cosas materiales. Miró a Lucas con firmeza. Isabel es lo único que he construido que realmente importa. Señor Valenzuela, no te estoy pidiendo que seas rico, dijo Samuel. No te estoy pidiendo que tengas tierras ni un apellido de renombre. Te estoy pidiendo que seas honesto. Sostuvo la mirada de Lucas. Has sido honesto cada día durante 3 años, sin que nadie te lo pidiera, sin que nadie te estuviera mirando. Hizo una pausa. Excepto yo. Lucas guardó silencio por un momento. Señor, dijo finalmente, sigo sin poder ofrecerle mucho. Puedes ofrecerle lo que yo nunca he podido comprar, dijo Samuel. Ni en 40 años, ni con todo esto. Hizo un gesto señalando el rancho, el ganado, las tierras y la cerca del norte que se alzaba a 5 kilómetros de distancia en la oscuridad. Te he visto devolver $30 que no eran tuyos. Tratar a mis caballos como si estuvieran hechos de algo precioso. Rendir cuentas de cada gasto en un viaje de 3 días al pueblo y construir una cerca que 3 hombres dijeron que no se podía construir. Dejando además una nota sobre el alambre sobrante. Miró a Lucas con los ojos de un hombre que ha tomado la decisión más importante de los años que le quedan de vida. Ve a hablar con mi hija, dijo, esta misma noche. Lucas miró la libreta sobre la mesa, luego al hombre frente a él. Sí, señor, dijo. Se puso de pie, recogió su sombrero. En los escalones del porche se detuvo. Señor Valenzuela, dijo. Sí, respondió Samuel. Gracias, dijo Lucas, por observarme. Samuel miró las montañas que se oscurecían. Gracias a ti, dijo, por hacer que valiera la pena observarte. La encontró en el jardín, en el lado este de la casa. Ella levantó la vista al escuchar el chirrido de la reja. Sabía que algo estaba pasando. Había observado desde la ventana de la cocina cómo su padre cabalgaba hacia la cerca del sur, y había esperado con la paciencia de quien confía en el proceso incluso cuando no puede verlo. Miró a Lucas.
Él estaba de pie junto a la entrada del jardín, con el sombrero en las manos. «Tu padre habló conmigo», dijo. «Lo sé», respondió ella. «Él». Lucas se detuvo. Miró su sombrero y luego a ella. «Le dije que no podía ofrecerte mucho, pero él me dijo algo en lo que he estado pensando desde entonces». La miró con esos ojos azules que habían sido honestos toda su vida. «Isabel, he estado manteniendo mi distancia durante un año porque pensé que era lo correcto, porque creía que merecías algo mejor de lo que yo tengo». La miró directamente. «Sigo sin tener mucho. Eso no ha cambiado. Pero tu padre me hizo comprender que tal vez estaba midiendo las cosas con la regla equivocada». Isabel dejó en el suelo lo que sostenía. Caminó hacia la reja. Se paró frente a él. «Lucas», dijo, «te vi detenerte para ayudar a ese anciano con la mano cortada un martes por la mañana, cuando no sabías que nadie te estaba mirando». Lo miró con esos ojos verdes que habían estado prestando atención durante un año. «Yo estaba en la ventana del piso de arriba. Nunca lo supiste. No necesito mucho, mi amor. Necesito honestidad». La contempló durante un largo momento. A la mujer que lo había estado observando de la misma manera que su padre lo había hecho, con la misma atención cuidadosa y la misma comprensión de lo que realmente importaba. Estiró la mano y tomó la de ella. Ella la sostuvo con la naturalidad de algo que ha estado listo durante mucho tiempo. «Puedo ser honesto», dijo él. «Lo sé», respondió ella. «Lo has sido desde antes de que yo empezara a mirarte». Él casi sonrió. «¿Cuánto tiempo llevas mirándome?» «Más tiempo que tú», dijo ella, y sonrió. Con esa sonrisa de verdad, la que aparecía sin previo aviso. Y la tarde norteña los envolvió a ambos en el jardín que su madre había plantado 30 años atrás. Y aquello fue, sin duda alguna, absolutamente perfecto. Se casaron en septiembre de 1887. Samuel estuvo al lado de su hija en el altar, con la expresión de un hombre que ha completado la obra más importante de su vida, y lo sabe. A sus 65 años, con su corazón fallando tal como el médico le había advertido, se mantuvo erguido y entregó la mano de su hija a Lucas Ortiz, con la dignidad de quien transfiere algo precioso a alguien que sabrá cuidarlo. Lucas pronunció sus votos de manera directa, sin adornos, mirando a Isabel todo el tiempo. Isabel pronunció los suyos, mirándolo con esos ojos verdes que no iban a dejar de prestar atención. Se establecieron en el rancho de los Valenzuela. Lucas administró la propiedad con el mismo esmero que había puesto en cada tarea que Samuel le había encomendado. Y el rancho funcionó mejor en ese primer año de lo que lo había hecho en los 3 anteriores. Los años transcurrieron como lo hacen los buenos años. Samuel tuvo años buenos y otros más difíciles. Su corazón hizo lo que el médico had pronosticado, no de golpe ni con crueldad, sino de manera gradual. Cabalgaba menos. Luego, pasaba más tiempo sentado en el porche. Después, en el invierno de 1891, dejó de ir más allá del porche. Lucas lo visitaba cada tarde. Se sentaba a hablarle sobre el rancho, lo que se había hecho, lo que faltaba por hacer y el estado del ganado. No porque Samuel pudiera hacer algo al respecto ya, sino porque era su rancho y tenía derecho a saberlo. Lucas entendía esto sin necesidad de que se lo dijeran. Le llevaba la información de la misma manera que lo hacía con todo. Con honestidad, por completo, sin suavizar las dificultades. Samuel escuchaba. Hacía preguntas que eran las de un hombre cuya mente seguía totalmente lúcida, aun cuando su cuerpo se preparaba para el final. Y cuando Lucas se marchaba cada noche, Samuel se sentaba en su silla, contemplaba la noche norteña y pensaba: elegí correctamente. Ese era el pensamiento al que regresaba en esos últimos años. No los precios del ganado, ni el valor de las tierras, ni lo que el apellido Valenzuela significaba en 3 provincias. Solo ese único pensamiento. Elegí correctamente. El niño nació en la primavera de 1892. Lo llamaron Samuel. No Samuel, hijo, simplemente Samuel, para continuar con el nombre. Isabel lo había sugerido y Lucas había aceptado de inmediato, que era la respuesta que ella esperaba, y que la había hecho quedarse sentada en silencio por un momento, con la mano sobre el corazón.
Samuel Valenzuela sostuvo a su nieto por primera vez una mañana de mayo, cuando la primavera norteña devolvía todo lo que el invierno se había llevado. Tenía 69 años. Se sentó en la silla del porche, donde había pasado 40 años contemplando su rancho, y Lucas colocó al bebé en sus brazos. El anciano miró al niño durante mucho tiempo. «Samuel», dijo probando el nombre. El bebé lo miró con la mirada perdida de quien acaba de llegar al mundo. «Tiene tus ojos», le dijo Samuel a Isabel, «los ojos de tu madre». Isabel puso su mano sobre el brazo de su padre. «Tiene las manos de Lucas», dijo ella. «Míralas». Samuel miró las manos del bebé, pequeñas, cerradas, las manos de alguien que aún no había decidido qué construiría. Sostuvo esas manos con un solo dedo. Sintió el agarre, el reflejo de una nueva vida aferrándose. Miró a Lucas, que estaba de pie al borde del porche con la expresión de un hombre que intenta contener una emoción inmensa. «Lucas», dijo Samuel. Lucas lo miró. «Lo hiciste bien», dijo Samuel. No como un cumplido, sino como un hecho, expresado con la precisión de un hombre que había estado declarando hechos con exactitud durante 69 años. «Gracias, Señor», dijo Lucas. Samuel volvió a mirar a su nieto. «Samuel», dijo de nuevo con suavidad. Afuera, la primavera norteña envolvía el rancho. El ganado estaba donde debía estar. La cerca del norte seguía en pie. Su hija estaba a su lado. Su nieto estaba en sus brazos. Y en el cajón del escritorio de la casa principal, una pequeña libreta de cuero esperaba a un niño llamado Samuel, para cuando fuera lo suficientemente grande, como para comprender lo que su abuelo había sabido sobre el hombre que había elegido. Falleció en octubre de 1892. No de repente. Se había estado preparando de la misma manera en que se preparaba para todo. Con cuidado, por completo, sin dejar cabos sueltos. En las semanas previas, había llamado a Lucas a la casa principal y habían revisado todo. Las cuentas, los títulos de propiedad, los registros del ganado, los acuerdos con los rancheros vecinos. Le explicó cosas que Lucas ya sabía y otras que no. Y Lucas escuchó con la misma atención que ponía en todo, haciendo las preguntas de un hombre que se proponía comprender aquello que se le confiaba. En su última tarde, Samuel pidió sentarse en el porche. Lucas lo llevó en brazos afuera. No pesaba mucho. Lucas lo acomodó en la silla, le colocó una manta encima y se sentó a su lado. Isabel se sentó al otro lado con el pequeño Samuel en su regazo. Los cuatro contemplaron cómo caía la tarde de octubre sobre aquellas tierras norteñas. El ganado en el potrero bajo, las montañas pasando del ámbar al púrpura, la cerca del norte alzándose en algún lugar en la oscuridad, con sus 5 kilómetros de extensión, firme y recta. Samuel respiró el aire frío. «Es un buen rancho», dijo. «Lo es», respondió Lucas. «Lo cuidarás». «Sí, señor». «Y a ella también». «Sí, señor». Hubo un largo silencio. El bebé dormía en los brazos de Isabel. «Te observé durante 4 meses», dijo Samuel, antes de decir una sola palabra. «Lo sé», dijo Lucas. «¿Lo sabías?» «Me di cuenta», dijo Lucas. Lo del dinero en el cuarto de monturas fue lo primero. Samuel emitió un sonido que fue la última versión de su risa. Una risa silenciosa. La de verdad. La que había estado presente desde antes de que Lucas lo conociera. «Y actuaste de la misma manera de todos modos. Es la única forma en que sé actuar», dijo Lucas. Samuel guardó silencio por un momento. Las estrellas de octubre comenzaban a aparecer. Primero una, luego varias. Después, todo el cielo norteño se abrió sobre el rancho que había construido. «Lucas», dijo Samuel. «¿Señor?» «Fue suficiente», dijo Samuel. «Lo que le diste fue más que suficiente». La mano de Isabel buscó la de Lucas en la oscuridad. Samuel respiró el aire frío de su tierra. Miró las estrellas, miró las montañas, miró a su hija, a su nieto y al hombre que había elegido. Y luego cerró los ojos. Y el rancho quedó en silencio. Y por la mañana, el ganado estaba donde debía estar. Y la cerca del norte seguía en pie.
Y todo lo que Samuel Valenzuela había construido estaba en las manos que él se había asegurado, durante 4 meses, de que fueran las correctas. Samuel Valenzuela pasó 4 meses observando a un joven que no sabía que lo estaban mirando. Dejó dinero sobre una mesa. Le confió sus mejores caballos. Envió a un hombre solo al pueblo con el ganado de toda una temporada y la autoridad para negociar. Le encomendó una cerca que 3 hombres habían dicho que no se podía construir. Y en cada prueba, Lucas Ortiz salió airoso. No porque supiera que lo estaban poniendo a prueba, no porque intentara impresionar a nadie, sino porque esa era la única manera en que sabía ser. Eso es lo que define al carácter. No cambia cuando llega el público, simplemente sigue siendo lo que siempre ha sido, sin importar si alguien está mirando o no. Samuel había construido un rancho, una fortuna y un nombre respetable en aquellas tierras del norte. Pero comprendió a sus 65 años, mientras su corazón se preparaba para el final, que ninguna de esas cosas le sobreviviría de la manera que realmente importaba. Lo que le sobreviviría era Isabel. Y lo que cuidaría de Isabel no eran las tierras, ni el dinero, ni un apellido de renombre. Era el carácter del hombre a su lado. Encontró a ese hombre, comprobó su carácter, transfirió lo que había construido a unas manos honestas, y se sentó en un porche en octubre. Contempló cómo salían las estrellas en el cielo norteño, y se quedó en paz. Existe un tipo de riqueza que no aparece en las cuentas ni en los títulos de propiedad. Es la riqueza de saber de verdad, que las personas que amas van a estar bien. Samuel Valenzuela murió siendo rico de esa manera, y en algún lugar, un niño llamado Samuel iba a crecer en un rancho que seguía en pie, porque su abuelo observó con atención y eligió con sabiduría, y porque su padre era el hombre más honesto de toda la región. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos escucharon hoy. Hasta la próxima, sigan cabalgando